Es la hora de las minis reflexiones con la pastora Raquel Mateo. Escogiendo el camino correcto. Mini reflexión 642. Dios bendiga de una manera especial a cada persona que en esta hora escuchará la mini reflexión. Hoy queremos hablar de la importancia de escoger el camino correcto. Sabemos que cuando hablamos de escoger es porque nosotros tenemos una decisión. Cuando hablamos de elegir, ahí se activa lo que es el libre albedrío que Dios me dio. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la senda? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuáles son las cosas que yo debo hacer? Sabemos que nosotros como seres humanos tenemos la facultad, una vez de que ya tengamos una edad, de poder tomar las decisiones que yo quiera. Pero cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, sabemos tan claro que ya las decisiones nuestras comienzan a ser alineadas a las decisiones divinas. Porque una decisión de Dios para mi vida va a ser una decisión que va a cambiar mi historia, que va a guiarme al propósito, que va a encaminarme a todas las cosas que Dios tiene determinada para mí. Y en medio de esto quiero hacer una pregunta que nosotros mismos nos responderemos. ¿Es fácil conocer el camino correcto? ¿Es fácil una vez yo saber cuál es el camino correcto, caminar por él? Pues sabemos que tenemos la respuesta. No es fácil. Por eso dice la palabra que pocos son los que hallan, amén, el camino hacia la salvación. Porque escoger y encontrar y escoger, mejor dicho, el camino correcto va a conllevar una serie de cosas que el Señor nos va, amén, a direccionar. Y para hablar de ello, quiero que nosotros vayamos al libro de Jeremías. Y estaremos leyendo el libro de Jeremías en su capítulo 6. Y vamos a estar viendo en su versículo 16 en adelante para ver la historia de el profeta Jeremías cuando Dios manda la palabra al pueblo de Israel. Me encanta que el Señor siempre está muy pendiente de que nosotros vayamos por el camino correcto. Y el camino correcto es el camino que Dios ha determinado. Y en este momento el camino viene siendo decisiones. La decisión que yo tome de hacer la voluntad de Dios. El camino correcto es la voluntad correcta de Dios para mi vida. Y voy a estar leyendo, como les dije, en el libro de Jeremías 6:16, que dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Wow. Vemos que esta lectura o esta historia bíblica nos habla acerca de una palabra que Jehová le manda directamente al pueblo de Israel sobre cosas que tenía que hacer para poder encaminarse a lo que Dios quería. El pueblo de Israel estaba desviado de los caminos del Señor y estaban haciendo las cosas no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a su propia concupiscencia. Y el Señor Jesús en su misericordia le manda una palabra, o Jehová le manda una palabra y le dice, paraos. O sea, le está diciendo, deténganse. Eso quiere decir que ellos estaban haciendo, estaban caminando, estaban viviendo de manera no correcta. Mas sin embargo, Jehová viene y le manda la palabra y le dice, deténganse, párense en los caminos y miren cuál sea el buen camino. Le dio unas cuantas herramientas, le dijo que se paren. Cuando yo estoy caminando y me paro por algo. ¿Y cuál era el árbol que Dios le decía? Le decía, mira, o sea, no camines a la ligera,
No vivas a la ligera, no tomes decisiones a la ligera. Tenemos que pararnos, pero al parar no es un parar físico, es una meditación, es un pensar, es la voluntad de Dios lo que estoy haciendo las cosas como Dios quiere, estoy viviendo de la manera que Dios quiere. Estos son la meditación que Dios quiere que hagamos. Muchas veces nos vamos por el camino, pero el camino que tomamos es el camino incorrecto. El camino, como les digo, es sinónimo de decisiones, acciones, pensamientos, cosas que pueden ser correctas en Dios o incorrectas. Por eso dice el Señor, ¿cuál sea el buen camino? Estoy caminando por el camino correcto. Una de las cosas que tenemos que entender, que para nosotros llegar a lo que Dios quiere, necesitamos hacer lo que Dios manda. El camino que da hacia Dios no es un camino fácil, pero es un camino deleitoso. Cuando logramos hacer la voluntad de Dios y encontrar el camino correcto, que es encaminarnos a lo que Él manda, vivir como Él quiere, vamos a encontrar deleite en nuestra vida, porque lo más bello es un corazón deleitado. El corazón que está deleitado es el corazón que ha entendido que depende de Dios, ha entendido que su vida está encaminada a Dios. Qué lindo cuando nosotros encontramos el propósito de Dios para nuestra vida. Qué lindo cuando nosotros podemos decir, wow, Señor, gracias, porque el Espíritu Santo ahora es el que me ministra, porque ya yo no me voy a dejar controlar por mi boca, no me voy a dejar controlar por mis pensamientos, no me voy a dejar controlar por mis actitudes, voy a dejar fluir el Espíritu Santo en mi vida. Qué lindo cuando nosotros podemos permitirle al Espíritu Santo que Él nos redarguya. Gloria a Dios. En el caso del pueblo de Israel, directamente le dijeron a Dios que no iban a seguir el camino que Dios quería, que iban a hacer su propia voluntad. Y cuando nosotros como seres humanos hacemos nuestra propia voluntad, sabemos el desenlace. Mire cómo está el mundo. El mundo que son las personas, la gente que vive lejos de Dios, han querido tomar su propia decisión y tristemente vienen resultados caóticos, vienen resultados tristes, vienen resultados devastadores. ¿Por qué? Porque han decidido seguir su propio lineamiento y andar en su propia concupiscencia. Y claro, el hecho de yo andar conforme a mi propia concupiscencia me va a traer como resultados cosas no agradables, que aunque al final parezcan buenas, pero veremos un final triste. Al principio parecerán buenas, pero veremos un final triste. Pero queremos, hermanos, es como decir, poner los pies sobre la tierra, saber que es una determinación firme de encontrar la senda correcta, de encontrar el camino correcto. Como el Señor le manda a decir a través del profeta, dice, paraos en los caminos. O sea, hay muchos caminos porque habla en plural. Y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Cuando el Señor le dice las sendas antiguas, le está hablando de las cosas antiguas que hacían, de cómo vivían antiguamente para Dios, de cómo hacían la voluntad de Dios, de cómo caminaban según los lineamientos, pero se fueron desviando, se fueron por sus propios caminos. Dice la palabra que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es triste cuando un hombre en su propia opinión, una mujer en su propia opinión, decide tomar acciones según lo que piense, pero que cree que está bien porque lo piensa según su mente, según su teoría humana, pero luego se da cuenta que lo que vive no es como pensaba, porque tristemente es camino de muerte. Pero Dios nos llama a un camino de paz, a un camino de gozo, a un camino de victoria. Son tantos los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Son tantas las cosas hermosas que Dios quiere para nosotros. Pero Él quiere que lo hagamos a su manera. Él quiere que volvamos a esas sendas antiguas. Él quiere que volvamos a tomar las decisiones conforme a como antes nosotros la tomábamos y comenzar a vivir como antes vivíamos para Él. Así que amigos, ¿sabes qué? Dios quiere que te detengas en tu manera de vida y deje que Él comience a controlar. Solamente le tienes que decir, Señor Jesús, Jehová, enséñame cuál es el camino. Yo sé que el camino es Jesús, la vía es Jesús. Abro mi corazón a ti
para que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida, para que perdone mis pecados y que tú nunca borres mi nombre del libro de la vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, busca un lugar donde congregarte y decirte que la mejor decisión que has tomado es servirle a Él. Y nosotros, iglesia, recuerden, el camino es Cristo, la senda es Cristo. Cuando caminamos en Cristo, caminamos en su propósito. Oh, cuán deleitoso es caminar en los propósitos divinos. Así que vamos adelante, iglesia. Oro a Dios que nos ayude en estos tiempos tan difíciles y tan decisivos, poder caminar en Cristo, poder vivir para Cristo y poder hacer su voluntad. Que Dios le bendiga. Recuerda, no nos podemos detener nunca, porque el cielo es nuestra última y única parada. Shalom, shalom.